Hola profesor, el tema que ocuparemos será la Revolución Francesa. Los integrantes que están en el grupo son Alan Cuellar, Miguel Santibáñez, Bernardo Vergara y Javier Vera. Y lo que abordaremos de la Revolución Francesa será su proceso histórico, actores históricos, continuidad del proceso, valoraciones personales y nuestra conclusión. El proceso histórico. La Revolución Francesa inició el 5 de mayo de 1789 después de que la Primera República cayera tras el golpe del Estado de Napoleón Bonaparte. La organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre repúblicas, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país. Actores históricos de la Revolución Francesa. ¿Quién era el que gobernaba la Revolución Francesa? Si bien, después de la Primera República, cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el fin definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país. El líder de la Revolución Francesa fue Maximilien Robespierre. Nació en Arras el 6 de mayo de 1758. Fue un político francés y uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. Fue uno de los miembros más influyentes en el Comité de Salvación Pública, que gobernó de facto durante el periodo en el que los revolucionarios consolidaron su poder. Y los grupos sociales que participaron son: el clero constituía la primera clase social de la nación, ello debido a sus enormes riquezas y a su alto grado de influencia que dejaban sentir sobre el resto de la población de Francia. Estaba dividida en alto y bajo clero. Desarrollo del conflicto. El proceso revolucionario francés en 1789 y 1815, tomando en cuenta la expresión inglesa, puso en práctica un cuerpo de ideas que crearon el marco político, legal y organizativo del futuro movimientos revolucionarios. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones en cuanto a la participación de los grupos sociales en dichos procesos, que varían según los enfoques historiográficos, de suma importancia para comprender mejor la Revolución Francesa. Relación del conflicto con la realidad actual. Crisis económica en Venezuela. El comienzo de la crisis económica supuso la explosión de distintos factores: la crisis financiera, escasez de alimentos y medicina, la crisis bancaria de 2016, cierres de empresas privadas, la inflación, la falta de divisas para individuos y empresas, y finalmente el aumento de desempleos, lo que tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema político, exigiendo una renovación democrática, la disminución de créditos a empresarios por la parte de los bancos y cajas de ahorro, algunos políticos de gasto llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de la administración municipal, corrupción política, deterioro de la productividad y competitividad, y la alta
dependición del petróleo son otros de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la situación. La crisis se ha extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la denominación Crisis Venezuela, que continúa en la actualidad y además ha entrado con el proceso de la hiperinflación proyectada por la FMI en 1.000.000% para el año 2018, convirtiéndose así en uno de los peores de Latinoamérica. Nuestra valoración personal u opinión es la siguiente. Nuestra opinión respecto al tema es que se pudo haber llegado a un acuerdo que beneficiara a las naciones francesas para evitar así el caos. Creemos que si los reyes de Francia hubiesen ayudado al pueblo, no se hubiese desarrollado la Revolución Francesa y pudiesen así obtener la paz. Nuestra conclusión respecto a la Revolución Francesa es la siguiente. Nosotros concluimos que la Revolución Francesa fue una época muy oscura para la sociedad de esos tiempos. Pensábamos que una nación no se podía separar del país que la gobernaba por algún tipo de crisis, también que el país que la gobernaba le podía prestar ayuda, ya sea política o económicamente. En este caso no se dio. Esta fue nuestra presentación respecto a la Revolución Francesa. Espero que les haya gustado y adiós.